Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Con el gusto de saludarles y esperando se encuentren todos muy bien. Vamos a darle continuidad a los contenidos temáticos de la asignatura Contabilidad Financiera. Como ustedes saben, la sesión pasada tuvimos la oportunidad de revisar la parte que corresponde a los fundamentos de contabilidad y precisamente el día de hoy tendremos como objetivo de esta clase el que al finalizar ustedes esta sesión comprendan la naturaleza de las diferentes partidas o conceptos que sirven de base para integrar nuestro ciclo contable. Es decir, el que ustedes reconozcan el impacto de la clasificación de las cuentas de contabilidad en cinco grandes rubros o conceptos: los activos, los pasivos, el capital, los ingresos y los egresos. Para ello, vamos a partir el día de hoy de nuestro tema principal, que es precisamente la clasificación del activo, el pasivo y el capital. Pero antes de comenzar con todo esto, será necesario que nosotros reconozcamos qué es una cuenta. Recordemos que la cuenta es la célula básica de la contabilidad. De ahí incluso el nombre de contabilidad, la habilidad para contar o la habilidad para organizar las operaciones, las transacciones económicas en conceptos denominados cuentas. Pero veamos qué nos dice Calleja con respecto a la definición de la cuenta. Digo, existen múltiples clasificaciones o múltiples conceptualizaciones con respecto al concepto de la cuenta. Sin embargo, el más recurrente es el que presentamos en este esquema. De acuerdo con Calleja, la cuenta es un registro claro, ordenado, comprensible. Es decir, es toda una estructura que nos permite a nosotros visualizar en una sola precisión, en una sola imagen, el comportamiento de un concepto en particular. De los cambios en el activo, pasivo o capital contable, que es lo que vamos a estudiar en láminas posteriores, los cuales pueden aumentar o disminuir dependiendo las operaciones que realice la empresa, es decir, en función de la naturaleza, del alcance, del impacto de las diferentes cuentas que integren nuestro ciclo contable, así como de las operaciones que impacten el hacer y quehacer diario de la entidad. Como habíamos comentado hace un momento, en la cuenta, en esa estructura, vamos a registrar los cambios en el activo, el pasivo y el capital. Pero, ¿cómo se clasifican las cuentas? De acuerdo a lo que nos presenta Romero López, las cuentas se clasifican por su naturaleza en deudores y acreedoras, que es lo que generalmente nosotros reconocemos de manera puntual. Por su impacto en la organización, las reconocemos como activos, pasivo o capital. Y de acuerdo al estado financiero del que forman parte, las cuentas las podemos clasificar en cuentas de balance y en cuentas de resultados. Ahora bien, ¿qué son las cuentas de activo? Los activos son todos los bienes y derechos con los que cuenta la empresa en un momento determinado y con los cuales puede operativizar, puede llevar a cabo sus tareas, sus actividades. Los activos se clasifican en corriente y no corriente. El corriente son todo el dinero en efectivo o recursos que se convierten en efectivo, y los no corrientes son aquellos bienes que se destinan a generar más riqueza. En contraparte de los activos, encontramos los pasivos, que son las deudas y obligaciones que tiene la empresa en un periodo determinado y se clasifican en a corto plazo y a largo plazo. Es decir, los pasivos están en función de su exigibilidad o de su tiempo para liquidarse. El a corto plazo, el pasivo a corto plazo, es aquel pasivo que implica o evoca liquidarlos en un periodo igual o menor a un año, en tanto que el pasivo a largo plazo es aquel que implica o evoca liquidarlo en un plazo mayor a un año.
De igual manera encontramos las cuentas de capital. Cuenta de capital aportado es el recurso que aportan los socios o accionistas para llevar a cabo el inicio del negocio, de la organización, de la entidad. Y el capital ganado es la capacidad que tiene la empresa de generar ganancias, de generar utilidades que incrementarán el patrimonio. De igual manera, hablamos de las cuentas de resultados deudoras y de las cuentas de resultados acreedoras. Las deudoras representan los egresos de la empresa, todas aquellas salidas o aplicación de recursos de la empresa. Entre ellas encontramos los gastos financieros, los gastos de compra, los gastos de venta, los gastos de administración. En contraparte, las cuentas acreedoras son aquellas que van a tomar o que van a tener como referencia aquellas partidas o conceptos que van a incrementar el patrimonio de la entidad a través de un ingreso, a través de una entrada de dinero, a través de un origen del recurso, que en este caso serían las cuentas de venta o las cuentas de productos financieros, entre otras. Más adelante vamos a revisar de manera puntual y específica en práctica los conceptos revisados. Aquí tenemos una clasificación de los activos y una desagregación de cada uno de sus componentes, las cuentas de activo circulante, las cuentas de activo fijo, activo diferido, que en su conjunto representarían el esquema contable con el cual vamos a trabajar. De igual manera, tenemos aquí clasificadas en el corto y largo plazo las cuentas de pasivo, las cuentas de capital. El día de mañana vamos a revisar la parte que corresponde a la estructura de la cuenta. Ahora bien, ¿a qué nos lleva todo esto? A modo de conclusión, como podemos observar, la contabilidad se basa en 5 grandes cuentas: activos, bienes y derechos; pasivos, deudas y obligaciones; capital, la diferencia que existe de activo menos pasivo; así como las cuentas de resultados deudoras y las cuentas de resultados acreedoras, que vendrán siendo los egresos y los ingresos. Todo esto es el esquema básico de la contabilidad. Nosotros, para estar en condiciones de llevar a cabo el registro de las operaciones de mercancías, es necesario que identifiquemos o reconozcamos la naturaleza de estas cuentas como un elemento fundamental para comprender el impacto económico que reviste en el patrimonio de la empresa los registros en cada uno de estos conceptos. Voy a dejar de compartir pantalla y me voy a permitir compartir la actividad que les vamos a marcar para que revisen a modo de práctica, a modo de guía, lo que acabamos de platicar. Vamos a dar clic aquí y vamos a ir clasificando en cada uno de los conceptos las partidas o las cuentas en función precisamente de la clasificación que tenemos en nuestra lectura que vamos a realizar. Esta actividad es una práctica que vamos a revisar el día de mañana de manera puntual e identificar las áreas de oportunidad de mejora. Este enlace ya lo tienen en su correo electrónico y de igual manera lo tienen en plataforma. Dios mediante, mañana lo revisaremos con puntualidad. Pues bien, por mi parte es todo. Que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor, y nos saludamos prontamente la próxima sesión. Que estén muy bien. Hasta luego.